Soy Laura Restrepo y hoy tengo la alegría de conversar con una muy querida y admirada amiga mía, Pilar Rueda. Vamos a hablar con ella de personas, las personas con las que ella trata y trabaja y para las cuales ha empeñado su vida. Pilar, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria académica y tu trabajo a grandes rasgos. Bueno, pues querida Laura, muchas gracias. Es un honor para mí no solamente conversar contigo, sino el reconocimiento que me haces, pues tú eres la escritora más importante que tenemos, así que me siento más que halagada. Bueno, yo soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y luego hice una maestría en estudios internacionales para la paz en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Y académicamente esa ha sido mi formación, lo otro ha sido experiencia laboral. Empecé siendo cajera, empecé a trabajar a los 16 años, pero por supuesto mi gran aspiración era estudiar, ser profesional. Así que luego me vinculé a la academia, he sido asistente de investigación, me encanta la investigación y terminé enfocándome en temas de paz, conflicto desde la antropología. He sido funcionaria pública, he sido contratista, he trabajado con la cooperación internacional. Fui defensora delegada para los derechos de la niñez, la mujer y la juventud en la Defensoría del Pueblo y la verdad es que tener esa posición me formó muchísimo, me retó muchísimo y ahí es donde me involucro y quedo realmente comprometida con las víctimas de violencia sexual. He trabajado también, fui asesora para la mesa de negociaciones en temas de género, trabajé con USAID, con la cooperación internacional. Pilar fue cajera de Almacenes Ley, que seguramente ha sido el almacén más popular en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia como cajera de Ley? Digamos que esa formalidad laboral le da a uno una relación diferente con el mundo del trabajo. Fue duro, tengo que decir, porque yo salía corriendo del estudio, me cambiaba, entraba a ser cajera y era como ser ya adulta. Yo tenía 16, 17 años y eso pues me mostró un poco lo duro que es el trabajo, lo duro que es trabajar y estudiar. Para mí eso es como una odisea. Admiro mucho a la gente que lo logra hacer. Esa experiencia me ayudó a desarrollar mucha disciplina. Has sido hija con una admiración enorme por tu madre, que fue sindicalista, mujer trabajadora, pero eres también madre de tu hija. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación y cómo ves esa relación en función a las otras mujeres, otras madres y otras hijas con las cuales trabajas y por cuyos derechos has empeñado tu vida. Pues yo creo que no es retórica esto de que las mujeres son como el punto de referencia fuerte de los hogares. Yo creo que todas las mujeres, unas con más dificultades, con, digamos, más exigencias, hemos como asumido históricamente ese rol de guiar, orientar todo lo que es la conformación del hogar y la crianza de los hijos, y eso fue lo que yo viví. Yo creo que yo tuve la ventaja de tener una mamá sindicalista. Eso da otra forma de cómo se está en el mundo. Da una idea de la igualdad, del empoderamiento de las mujeres. Las mujeres sindicalistas retan mucho el poder en el mundo laboral, pero también el poder en el mundo privado. Y a mí realmente me formó muchísimo. Lo que forma mucho a los hijos e hijas es el ejemplo. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy justa, muy honesta, muy responsable y muy comprometida con los derechos de los demás. Yo recuerdo que a ella la echaban siempre en las fábricas y llegaba como quedé sin trabajo y la sensación era, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ella decía, pues conseguir otro trabajo. Y eso, pues, para mí fue muy importante y también para mi hija, porque yo pude y he podido trabajar. Pero, digamos, teniendo a mi hija chiquita, pude seguir en el empleo y todo porque mi mamá se pensionó y ella asumió estar con mi hija. Entonces, para mí eso fue muy importante, para ella también estoy segura, porque le enseñó un mundo práctico que solo las mamás saben, y como un mundo sin cargas morales, sin culpas, y yo eso lo agradezco muchísimo y sé que Lucía, mi hija, también lo agradece mucho. Es como profundizar en la libertad y la autonomía que no todas las mujeres
digamos, han tenido el privilegio de poder aprender desde la casa. ¿Qué has aprendido de tu hija? Buena pregunta. Mi hija es también muy responsable y muy perfeccionista, y yo creo que con el tiempo se ha dado cuenta que a eso hay que bajarle, entonces ver cómo logra echar para atrás en niveles de exigencia es algo que he aprendido de ella. Le admiro muchísimo y le envidio su humor negro, tiene la capacidad de burlarse con mucha inteligencia de las situaciones, de ella misma. Tengo que decir que ese humor lo ha desarrollado a punta de leer, es una lectora incansable. Con respecto a tu madre sindicalista y luchadora, yo te he escuchado decir que ser de oposición y ser rebelde y pelear en esta sociedad nuestra es vista casi como una perversión. ¿Por qué y cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos reivindicar el valor de ser contestatario, de oponerse, de luchar por las propias cosas sin que eso sea visto como algo negativo o dañino? Ese es el motor de toda sociedad que se precie de serlo. Yo creo que es que somos una sociedad en la que la libertad no se vio como un valor individual y subjetivo, sino más como la libertad está en nuestro escudo, muy asociada al orden, como un tema más social. Y eso que nos han hecho creer de que mis derechos terminan donde empiezan los del otro también ha sido una tara fuerte, porque eso no es cierto. Y me parece que eso tiene que ver con valores muy tradicionales, muy religiosos y muy de subordinación. Entonces, yo creo que hay que promover más la libertad, en términos, y una libertad bien promovida, con educación, pues claramente construye seres humanos mucho más responsables y mucho más respetuosos y mucho más creativos. Creo que la disciplina entendida como hacer caso, seguir indicaciones y no pensar, le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la sociedad en general. Me parece que el castigo, la represión generan no solamente profunda infelicidad para niños, niñas, adolescentes y adultos, sino que realmente tara mucho las posibilidades de ser creativos y de construir sociedades no solamente más justas, sino más divertidas, más respetuosas. Hablemos de tu marido. Tienes un marido muy particular. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Iván Cepeda y en particular de tu relación con él? ¿Cómo se dan los términos de esa relación de pareja? Cada uno con una agenda, pero al mismo tiempo cómo se comparten ideales comunes. Sí, yo creo que la relación que tenemos con Iván es una relación basada fundamentalmente en el respeto y la solidaridad, y eso genera confianza. Respeto como personas, yo creo que los dos nos admiramos mutuamente, respetamos mucho nuestro trabajo y nos apoyamos cada quien desde donde puede. Yo he aprendido muchísimo de Iván y digamos que eso ha potenciado mucho más mi trabajo con víctimas, con mujeres. Yo estoy segura que él también ha aprendido muchísimo de los temas de género, de los derechos de las mujeres. Y bueno, Iván viene de un hogar con una madre potente y también defensora de los derechos de las mujeres, así que no necesitaba mucha escuela, lo traía ya, hace parte de su vida y de sus creencias. Pero digamos que lo más interesante es que podemos compartir manteniendo mucho la autonomía y la independencia. Podemos, desde los diferentes temas y pasiones que cada uno de nosotros tenemos, entender que se aporta un proyecto que es común, que es una sociedad mucho más justa, más incluyente, más libre, menos violenta, menos autoritaria, y los dos estamos aportando desde cada una de las cosas que hacemos a ese proyecto común. Dime una cosa, y con tanto trabajo como tiene cada uno de ustedes, ¿hay tiempo para la intimidad? ¿Cómo cultivan ese tiempo común de estar entre casa, de olvidarse un poco del trajín de afuera y gozar de cierta quietud, de cierta situación mucho más hacia adentro, digamos, que hacia afuera? Pues yo creo que precisamente ese ritmo y esa exposición a lo público hace que el mundo privado sea el que más protejamos. En ese mundo entran muy pocos amigos y amigas.
donde además cada quien puede estar haciendo lo suyo sin sentirse tampoco agobiado. Y claro que sí, es decir, Iván tiene una agenda fuerte, pero cuando llega a la casa, está en la casa. E igual sucede conmigo, cuando estoy afuera, llego tarde, tengo también muchos viajes por el trabajo, pero cuando estoy en la casa y realmente me aíslo totalmente del mundo. Estamos más compartiendo, haciendo las cosas comunes que hace toda pareja, toda familia, vemos películas, vemos series, comentamos libros, cada uno lee, comemos juntos y es una vida muy, muy tranquila y muy en la casa. Bueno, hablemos de tu gran proyecto, el que traes entre manos y que nos entusiasma tanto a todas las personas que te conocemos. Un hospital para mujeres agredidas, para mujeres violentadas, que trate que sea un refugio para mujeres objeto, mujeres y niñas objeto de violencia sexual. Cuéntanos un poco. Es un hospital para mujeres, niñas, niños, hombres. Hay muchos hombres víctimas de abuso sexual, no solamente en la infancia, hay hombres adultos víctimas de violencia sexual, sobre todo en conflicto armado. Va a ser en Cumaral, el Meta. Y la verdad es que es interesante que sea en el Meta, porque va a ser un hospital cuyo foco es la Orinoquía y la Amazonía, que son regiones bastante olvidadas, muy rurales, muy afectadas por el conflicto armado, con población indígena, digamos, fuerte, un grupo mayoritario de población indígena con niveles de pobreza altísimos, pero también con niveles de violencia sexual que superan los de las ciudades. Leticia, en la Amazonía, es la ciudad con la mayor prevalencia de violencia sexual en el país hace años. Este Hospital de la Paz va a desarrollar, hemos diseñado y va a desarrollar un modelo de atención especializada que está inspirado en el Hospital Panzi, construido y liderado por el doctor Denis Mukwege, que es un ginecólogo de la República Democrática del Congo, que ganó el Premio Nobel de Paz en el 2018 precisamente porque desarrolló técnicas médicas bien interesantes para reparar los cuerpos que se dañan con los ataques sexuales y por su activismo en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Con él aprendimos que no ha habido reparación para ninguna víctima de violencia sexual en guerras en el mundo. Y digamos que nos estamos jugando que esto sea la primera vez que suceda. Las víctimas realmente con el proceso que hemos adelantado en la Unidad de Investigación y Acusación de identificar el daño, de tomar más conciencia de cuáles daños en el cuerpo, en la emoción, en las relaciones están asociadas a la violencia sexual que sufrieron y cómo repararlo, pues se han involucrado de lleno en este proceso. Han pedido al Hospital de la Paz como una medida de reparación para ellas. Claro, no va a atender solo a las víctimas de violencia sexual del conflicto armado, es para todas las víctimas, las que ocurren cotidianamente. En promedio son 60 a 65 personas que van a medicina legal a reportar que son víctimas de abuso sexual, la mayoría menores de 18 años, lo cual muestra la gravedad del delito. Así que va a ser un hospital que desafortunadamente va a tener muchísimo trabajo. Fue diseñado por Alejandro Aravena, el chileno ganador del Premio Pritzker 2016, que es como el Premio Nobel de Arquitectura. Debo decir que para mí fue muy impresionante la forma en que Aravena se comprometió con este proyecto, cómo logró hacer el diseño, recogiendo las propuestas, las inquietudes y las necesidades de las víctimas. Realmente él demostró que es posible tener a las víctimas en el centro. Uno de los aspectos que es más duro tal vez en la violencia sexual y que no se aborda mucho es que una víctima de abuso sexual deshabita su cuerpo. Es decir, en general las víctimas de violencia sexual tienden a tomar distancia de su cuerpo, de lo que sucede con el cuerpo, de si duele, de las enfermedades que tienen. Y lo que hemos encontrado también es que una forma de retomar esa relación es el ejercicio físico. Realmente, en general, para todas las víctimas de diferentes tipos de violencia, el ejercicio físico es fundamental porque es una forma de construir bienestar propio, por llamarlo así. Pero en violencia sexual es muy, muy, muy importante porque es reconciliarse consigo misma. Y todo lo que es la naturaleza, la posibilidad del contacto con la naturaleza, genera unos niveles de introspección y de reconocimiento que hacen más fácil estos procesos de sanación.
Y el hospital tiene mucho eso, porque digamos lo que ha el doctor Denis creado en el Hospital Panzi en la República Democrática del Congo incluye música, incluye diferentes actividades que permitan transformar la sensación y las emociones. Entonces, esto de las emociones y los recuerdos están muy asociados a lo que siente uno frente a temas artísticos, y nosotros queremos aprovechar esa necesidad de transformar el dolor a partir de emociones con arte de calidad. Cuando yo veía el abuso sexual en la Defensoría, realmente me impactaba mucho, porque uno siempre tiene la casa como el refugio donde llega. Si uno tiene un mal día, si está lloviendo, si el trabajo, etcétera, uno quiere llegar a su casa y ponerse a salvo. Bueno, muchos niños y niñas, adolescentes y mujeres en Colombia no tienen eso. Es decir, imagínense un niño o una niña abusada que sale del colegio, ¿a dónde quiere llegar? Pues no es a su casa. El debate en torno a la violencia sexual siempre es muy polarizado como en términos morales y no aterriza. Digamos, estamos como en esa espuma de indignación que se genera y nunca llegamos abajo. El nivel de impunidad en violencia sexual es altísimo, es más del 80%, o sea, tipos que siguen tranquilos, y un niño o una niña que crece en un sitio de protección donde después de un tiempo pasaría a estar en condición de ser adoptado o adoptada, y en general no los adopta. Entonces crecen institucionalmente. Yo creo que ahí hay una gran falla, porque realmente es necesario reconstruir urgentemente el entorno que debería ser protector. Habría que ayudar a esa familia a reconstruir esa relación que se dañó por el abuso. Habría que ayudar a esa mujer a entender los síntomas que no vio, y si los vio, ahí habría que actuar de otra manera, y habría que tener procesos de justicia más rápidos. Y para transformar machismo, para construir igualdad de género, para construir procesos de libertad en términos de autonomía, pero también en términos de poder tomar decisiones, y sobre todo para lograr entender que el que se ganen derechos por un grupo, en este caso las mujeres, no significa la pérdida de derechos para hombres. Claro, sí significa la pérdida de privilegios. Y yo creo que el debate que va a haber desde la casa, la escuela, el Estado, el mundo político, es la discusión entre privilegios versus derechos. Y ahí yo tengo que decir que me parece que esta estigmatización con que educar sobre equidad de género en el ámbito educativo sin poner la ideología de género ha sido profundamente equivocada. La equidad de género, los debates de género sí que les son útiles a los niños sobre todo y a los adolescentes para ser más felices y para enfrentar el machismo que también los hombres viven. Y creo que ahí ha habido un error grande de la sociedad y del Estado. Hay hombres enormemente bondadosos y buenos y cariñosos y no machistas, y esos tienen que ser, hay que abrirles una puerta para que se incorporen a esta lucha por los derechos y por la no violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Y sin embargo, hay como una tendencia contemporánea que ellos se queden por fuera, porque se los macartiza, se les pone un signo negativo por el hecho de ser hombres. Yo creo que el feminismo le ha aportado muchísimo el análisis de la situación de las mujeres en Colombia y en el mundo. Han hecho aportes importantes en términos de lograr que se amplíe la participación política de las mujeres, pero a mí me resulta insuficiente el análisis desde el enfoque del patriarcalismo para entender lo que pasa con las mujeres. Me gusta mucho el mundo de los derechos humanos porque su punto de partida en términos de cuestionar y de restringir el poder de los estados, a mí me parece que tiene mucho sentido, porque yo sí creo que las sociedades siguen siendo muy moldeadas desde los estados, es decir, los estados que generan condiciones de libertad, de bienestar, pues son estados que generan mejores sociedades. La Convención de Belén do Pará del sistema interamericano, a mi modo de ver, es súper potente,
incluyó la violencia en el mundo doméstico como responsabilidad de los estados y es lo que permite jalonar políticas públicas. Mira, hemos hablado de madres, hemos hablado de hijas y te propongo que hablemos ahora de otro personaje maravilloso y fundamental en nuestras sociedades que son las abuelas. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia del Cono Sur y las mujeres en Chile, en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, lo que ves es igual que en Colombia con las mujeres de Soacha, las madres de los falsos positivos, que se organizan, las de la escombrera. Ves mujeres que salen de un dolor privado muy fuerte, que es el ataque a sus hijos, a su familia, a enfrentarse a lo público sin herramientas y de pronto van creciendo y se van empoderando y se vuelven fuertes y terminan siendo la autoridad moral para cualquier sociedad. Es decir, es que de verdad asumen como esto no puede volver a pasar. Y esa sí es una frase de las madres y de quienes han tenido dolor y se organizan y dan mucho, ya no solo pensando en ellas, sino en el mundo. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura se le debe a las madres de la Plaza de Mayo. Es de las convenciones más espectaculares que tiene el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Y fue toda la tenacidad de ellas buscando la Convención contra la Desaparición Forzada, pero como no fue posible que los estados se pusieran de acuerdo, terminaron aceptando ese instrumento que a mi modo de ver es de los más potentes y de los más bonitos. Entonces terminan incluso rehaciendo la sociedad, ampliando libertades, son tenaces no solo en su causa, sino se vuelve una causa mundial. Entonces, todo ese dolor privado se transforma en una fuerza que las hace un actor político realmente con una superioridad moral, ella sí, con una superioridad moral que realmente engrandece cualquier otro proceso. Tú has dicho, y cito textual, dices, mi fuerza ha estado en lo opuesto al poder. Y has dicho también, el poder no me seduce, me gusta confrontarlo, no habitarlo. Una gran frase y me gustaría saber cómo la manejas precisamente en este momento de la vida. Yo sí creo que el poder debería ser una posibilidad para servir, para lograr resultados más rápidos, para abrir espacios para otras personas y yo lo he visto así. Por ejemplo, yo creo que ustedes lo han visto y en general la gente ve que para hablar de violencia sexual prefiero no hacerlo, prefiero darle el espacio a las víctimas, prefiero trabajar con ellas para que ellas lo hagan. Y así veo que es el poder. Yo creo que el poder e incluso pues los privilegios como estudiar. Yo creo que en este país sigue siendo un privilegio estudiar. Yo siento que quien ha tenido el privilegio de poder estudiar debería ponerse al servicio de los procesos sociales y entregar mucho de esto a quienes no lo han podido hacer. Y yo siento que eso es lo que me hace feliz, como ver que eso genera oportunidades para quienes no han podido acceder al poder o acceder a la educación. Y yo creo que en eso sí he sido coherente, porque además también he dicho que uno siempre debe verse en el andén, porque ahí regresa. Y si uno se porta mal, en el andén vuelve y le va mal. Si uno se porta bien, pues está bien en el andén también. Así que a mí no me seduce el poder. Incluso muchos de sus rituales me parecen odiosos, porque siento que están hechos para poner distancia. Y me parece que eso pues fue la práctica en la época medieval y en los periodos siguientes, Renacimiento, etcétera, pero que se supone que el mundo democrático debería eliminar muchos de los rituales del poder para hacerlo más accesible a la gente y para generar menos subordinación, la verdad. Bueno, ya nos están llamando aquí al orden con el tiempo, entonces espero que para ustedes también, como ha sido para mí un placer enorme, escuchar a esta mujer enormemente inteligente, formada, con una vitalidad extraordinaria y puesta al servicio de lo que nos importa,
que es nuestra gente, nuestros derechos como colombianos y como habitantes del planeta, nuestras familias. Pilar hablaba de la familia como un núcleo esencial de la protección y del cariño, y en particular de las víctimas de las guerras, de las víctimas de todo tipo de violencia, y en particular de la violencia sexual. Muchísimas gracias a Pilar por este rato y muchísimas gracias al equipo que nos ha estado filmando. Muchas gracias, Laura. Siempre es muy rico hablar contigo y aprendo montones. Gracias.